esta sesión veremos lo que se conoce en estadística como medidas de dispersión. Si nos limitamos solamente a fijarnos en las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, no vamos a tener una idea acabada de cómo se distribuyen los datos. A modo de ejemplo, imaginemos que queremos comparar la cantidad de llamadas recibidas en un call center por trimestre en 2011 y 2012 y observamos la siguiente tabla. Es decir, en el primer trimestre de 2011 entraron 1.200 llamadas al call center, mientras que en 2012 entraron 1.070. Si calculan la media y la mediana de estas dos variables de estos 2 años, van a ver que son exactamente las mismas. ¿Se puede decir que los dos grupos son parecidos? Claramente no. En el primer caso, los datos son bastante más homogéneos que en el segundo caso. Entonces, las medidas de dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. Las principales medidas que veremos son la varianza y desvío estándar, el coeficiente de variación, el rango y el rango intercuartil. Dado que estamos interesados en analizar la dispersión de los datos, resulta natural fijarnos en la diferencia que tiene cada uno de estos valores respecto de la media, es decir, cuánto se aleja cada observación respecto del promedio. Como algunos valores estarán por encima de la media y otros por debajo de esta, algunas de estas diferencias serán positivas y otras negativas, aunque van a estar equilibradas, esto es, van a sumar 0. Para analizar la dispersión de los datos, no nos interesa el signo de las diferencias. Entonces, las trataremos de igual forma elevando las diferencias al cuadrado. El promedio de los cuadrados de la diferencia nos proporciona la medida de la varianza. En el ejemplo de los salarios, teníamos 7 analistas, observábamos esta variable X, que eran sus salarios mensuales medidos en miles de pesos. Lo que tenemos que hacer es a cada una de esas observaciones restarles el promedio, 33,7. Algunas distancias o algunas diferencias respecto de la media serán positivas, otras negativas. Luego las elevamos al cuadrado y deberíamos tomar un promedio de ello, es decir, sumar todas esas diferencias y dividir por n. Sin embargo, cuando la muestra es pequeña, esto es cuando el n, la cantidad de observaciones, es menor a 30, se divide por n-1 en lugar de por n, como una forma de penalización porque trabajamos con muestra chica. Si bien la varianza es una medida de dispersión, resulta difícil interpretar su valor, ya que las unidades quedaron elevadas al cuadrado. En nuestro ejemplo, la varianza sería miles de pesos al cuadrado. Una forma sencilla de volver a las unidades de medida originales es tomar la raíz cuadrada positiva de la varianza, y esto es lo que se conoce como el desvío estándar, que vamos a denotar con una S. Es decir, en nuestro caso, el desvío estándar es de 1,61 miles de pesos. Por otro lado, hablaremos del coeficiente de variación. Es una medida de dispersión que se utiliza fundamentalmente para comparar la variabilidad entre dos o más conjuntos de datos con distintas unidades de medida o distintas medias. El coeficiente de variación no es más que el ratio entre el desvío estándar S y la media X raya. Por lo general se lo multiplica por 100 para expresarlo en términos porcentuales. A modo de ejemplo, imaginen que tienen una variable, que es la temperatura medida en grados centígrados, y disponen de otra variable, que es la cantidad de lluvia semanal medida en milímetros. Si quieren saber cuál de estas dos variables tiene más dispersión, no está bien comparar los desvíos estándares, ya que dirían que la temperatura tiene un mayor desvío que la cantidad de lluvia, pero la temperatura está en grados centígrados y la cantidad de lluvia en milímetros. Entonces lo que deberíamos hacer en estos casos es computar el coeficiente de variación, o sea, calcular para cada caso el ratio entre el desvío estándar y la media. Si hacen los cálculos, verán que hay mayor dispersión en la cantidad de lluvia que en la temperatura. Luego veremos lo que se conoce como el rango o el recorrido. Es quizás la medida de dispersión más simple y obvia, porque básicamente lo que hace es tomar la diferencia entre el valor máximo que toma esta variable y su valor mínimo. En el caso de los salarios, el máximo es de 36.000 pesos y el mínimo es de 31.000 pesos, por lo que el recorrido o rango es de 5.000 pesos. A pesar de su sencillez, el rango tiene el problema de que puede verse afectado por la presencia de algún valor extremo a izquierda o derecha de la distribución. Además, no tiene en cuenta la dispersión del resto de las observaciones, que no son los dos extremos. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar con lo que se llaman los cuartiles, quintiles, deciles o percentiles. Básicamente lo que tenemos que hacer es ordenar en forma ascendente o descendente
el conjunto de datos, y si queremos calcular los cuartiles, lo que vamos a hacer es segmentar en 4 partes iguales la distribución, donde cada parte va a representar el 25% de esta distribución. Entonces el cuartil 1, el primer cuartil, lo que va a hacer es dejarme a izquierda, si ordenamos de menor a mayor, el 25% de los menores valores que toma esta variable, mientras que el cuartil 3 me va a dejar a derecha el 25% de los mayores valores que toma esta variable. Y así podríamos calcular los quintiles, deciles o percentiles, donde en vez de dividir en 4 segmentos iguales, estaremos dividiendo en 5, 10 o 100 segmentos iguales, donde cada segmento va a representar un 20%, 10% o 1% de la distribución respectivamente. Entonces podemos calcular lo que se llama el rango intercuartil. Dado que el rango puede ser una medida insatisfactoria, ya que compara el valor máximo con el valor mínimo, una medida alternativa y que solventa en parte este problema es el rango intercuartil. El rango intercuartil descarta el 25% de las observaciones más altas y más bajas y halla el rango entre las restantes. En el ejemplo de los salarios, que es bastante sencillo, pues son tan solo 7 datos, si ordenamos de menor a mayor los salarios, 33 va a ser el cuartil 1, 35 va a ser el cuartil 3. Y si hacemos la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, vamos a tener la medida del rango intercuartil, que en este caso es de 2.000 pesos. Obviamente esto toma más relevancia cuando uno trabaja con un conjunto más amplio de datos.